Hola a todos, hola a todas las personas que están acá reunidas. Para mí es un honor, un privilegio, un placer estar en esta carrera y en esta facultad a la que le tengo muchísimo cariño, no solamente porque me entregaron un título honorífico que para mí es uno de los más importantes que he recibido en la vida, sino porque acá también hemos hecho publicaciones y en un momento muy duro, que fue el exilio, el año 2020, fue una de las casas universitarias que me abrió las puertas para trabajar, para enseñar y para vivir, porque de eso vivo, de lo que enseño. Y por eso mi vínculo con la UBA es un vínculo muy íntimo, muy personal, muy afectivo, muy amoroso. Y estar participando en esta 15ª conferencia de la carrera de Sociología es para mí muy significativo y muy honroso. Por supuesto, saludar a la decana de la facultad, Ana, al director de la carrera, a la compañera Fernanda, que viene en representación de Claxo, a Julián y a los distintos profesores amigos con quienes hemos compartido y seguiremos compartiendo muchas reflexiones. Yo quiero con ustedes, les voy a leer, trabajar el concepto de democracia como agravio, y mi exposición tiene 3 partes. La primera parte es una reflexión sobre los límites de la democracia liberal, de la democracia representativa. El segundo momento es las distintas facetas en las que la democracia se presenta como una agresión a las clases altas y en momentos a las clases populares. Y en tercer lugar, trabajar cómo se puede superar estos límites de la democracia. Son tiempos infecundos para la democracia, al menos para la democracia liberal tal como la conocimos hasta ahora. Todas las mediciones que periódicamente se hacen sobre las lealtades democráticas en varios continentes muestran una creciente desafección de la ciudadanía. El número de países con gobiernos llamados poco democráticos o autoritarios ha aumentado en las últimas décadas. Los estándares de la democracia liberal sólida, como Estados Unidos y Europa, no solo están asediados por el crecimiento continuo de fuerzas políticas iliberales, sino que además sus propias instituciones, antes pulcras y estables, ahora son objetos de escarnio y violencia, como el Parlamento norteamericano el 2021. El propio debate académico en las universidades del norte respecto al estado de la democracia también está atravesada de pesimismo desenfrenado. Los títulos de las investigaciones son cada vez más catastróficos. Desde las pasiones tristes de Duvet, pasando por el desencanto democrático de Przeworski, o cómo mueren las democracias de Levitsky, hasta el fin de las democracias de Runciman. Todas hacen gala de un apesadumbrado balance del estado actual de la democracia global. Pero, ¿cuál es la verdadera democracia con la cual medir los sistemas de gobierno? Está claro que no la Atenas antigua, en la que la democracia directa se combinaba con el sorteo de los cargos de gobierno. Es entonces Francia donde su presidente gobierna por decreto sin tomar en cuenta el Parlamento a la hora de decisiones estructurales como el sistema de jubilaciones, o Alemania donde el presidente ha sido elegido con el 19.4 del electorado, o Canadá donde combatientes nazis de la Segunda Guerra Mundial son homenajeados por un parlamento de pie, o Estados Unidos donde el segundo en votación popular es el presidente y la censura de medios de comunicación extranjeros se mueve en función de las guerras que despliega. No hay, pues, la verdadera democracia en la cual mirarse de manera inequívoca. Lo que hay es democracias amplias, múltiples, diversas, que tienen en común la búsqueda del ejercicio de la soberanía por parte del pueblo
y la ilusión, bien fundada, respecto a que cada una de ellas es la mejor forma de la soberanía. Esto muestra que no existe la verdadera y definitiva definición de democracia en el sentido transhistórico y objetivo. No existe. Lo que se entiende por democracia en un momento dado, es decir, su rango de verdad, siempre es un producto provisional de intersubjetivaciones, resultantes de distintas correlaciones de fuerzas de la acción comunicativa e institucional en el campo político e intelectual. Pero no olvidemos de acciones comunicativas en las que los poderes de enunciación no están igualmente distribuidos entre los concurrentes a la producción de la definición. Hay siempre una desigual distribución del peso y la capacidad de nombrar legítimamente las cosas, y entonces tendremos definiciones dominantes de democracia consideradas válidas y definiciones subalternas consideradas provisionalmente ilegítimas o falsas o erróneas. Así, la fuerza apodíctica que durante varias décadas tuvo la definición liberal de democracia se sostuvo más que en la lógica argumental de sus defensores ideológicas, en la lógica práctica de una existencia institucional fusionada a la arrolladora expansión del libre comercio y la globalización de los últimos 40 años. Con el derrumbe de la Unión Soviética y el desplazamiento de la economía estatal planificada, la potencia triunfante impuso el llamado consenso de Washington, que en lo sustancial afirmaba que el libre comercio, con su correlato de democracia liberal, era el único destino inevitable de la humanidad al que todos los países, tarde o temprano, tendrían que abrazar. Cualquier otro debate sobre otras formas de democracia distintas a la liberal no pasaban de ser una marginalidad excéntrica de algunos académicos. Había que leer pues a Bobbio, a Dahl y a Rawls y dejar en el baúl del arcaísmo a Marx y a Gramsci. Ya sea en su versión minimalista como método competitivo, comillas, mediante el cual unos individuos adquieren el poder de decidir, cierro comillas, Schumpeter, o en su lectura procedimental como conjunto de reglas para la solución pacífica de conflictos, Bobbio, la democracia liberal se presentaba como un perfecto mercado autorregulado, solo que político. Cualquier asociación política podía ofertar sus propuestas y disputar periódicamente las preferencias del voto, que dirimía quiénes eran los ganadores y los perdedores por 4, 5 o 6 años. Los votantes escogían del escaparate de ofertas variadas y distintas la que les resultaba de su preferencia, entregando el voto y a cambio el partido mayoritario elegido ejecutaba sus propuestas. Había una compra y venta de productos políticos en el que todos recibían lo que querían. Y funcionó. Con normales fluctuaciones regulables, mientras la economía se estabilizaba, los mercados se ensanchaban gracias a las privatizaciones de lo público y el goteo de la riqueza salpicaba a una parte de los perdedores. Era solo cuestión de tiempo para que esos perdedores lleguen a ser ganadores algún rato. Pero de pronto el mundo cambió. La orgía privatizadora global devino en resaca y muy dura. El crecimiento económico que durante 28 años tuvo un promedio mundial del 3.1, desde el 2010 al 2022, nuevamente ha caído a un raquítico crecimiento del 2.7. El Banco Mundial calcula que entre el 2023 al 2030 será aún peor, pues el crecimiento caerá a escala global a un 2.2. Hemos entrado en lo que ellos denominan una nueva década perdida. Paralelamente, las desigualdades se han incrementado obscenamente, generando malestar social no solamente en los países pobres, sino también en las economías más desarrolladas. Las clases medias se estancaron y en algunos lugares se han reducido. El libre comercio convirtió sus sociedades o ciudades industriales de Occidente en basureros y a sus clases trabajadoras en emprendedores precarizados. Los mercados comenzaron a devorarse a sí mismos, teniendo que ampararse en el denostado y maldito Estado para salvarse. Primero fueron los bancos el 2008, luego las bolsas de valores y las empresas el 2020, finalmente la supremacía geopolítica norteamericana a partir del 2021.
No habían pasado ni 40 años del fin de la historia y el Estado ya estaba nuevamente de regreso. El orden económico liberal comenzó a corroerse y desde el 2018 las leyes del mercado que ondeaban en todas las economías más desarrolladas iniciaron una lenta y vergonzosa retirada. Desde entonces están siendo sustituidas por guerras de aranceles, entre Estados Unidos y China primero, luego entre Estados Unidos y Europa, y como lamenta el Fondo Monetario Internacional, ahora en el mundo entero. Las restricciones al libre comercio, que durante décadas apenas alcanzaban a un número de 200 por año y eran marginales en países marginales, el 2022 han saltado de 200 a 2.500 en sectores de gran consumo y a la cabeza de las economías occidentales más poderosas. El proteccionismo industrial ha sustituido la eficiencia de los proveedores, ya sea para producir automóviles eléctricos o para monopolizar el negocio de la inteligencia artificial o la computación cuántica. El mercado global ha devenido en mercado geofragmentado y la utopía del mercado autorregulado se hinca ante la evidencia del mercado estatalmente producido. Si este caos reina en la economía, en el mercado político triunfa la sensación de apocalipsis. No es casual que la última década se haya pasado del debate de la aburrida gobernabilidad de los años 80 y 90 a los infernales populismos de los años 2000 y ahora al horror de la muerte de las democracias a partir del 2020. Y ciertamente la democracia liberal está en un muy mal momento. Ya no es una excepcionalidad latinoamericana el que surjan líderes que rechacen consensos con los opositores, que planteen desconocer las viejas instituciones y que echen la culpa de todos los males que agobian al común de los ciudadanos a una minoría pervertida de ricos, mentirosos y abusivos que deberían ser castigados. El que este discurso reclute masivamente adeptos en muchos países, comenzando por Estados Unidos, Italia, Hungría o España, y por un largo tiempo, es una demostración fáctica de que no estamos ante una desviación circunstancial ni un arrebato puntual. Es la deriva natural e inevitable de la propia democracia liberal en tiempos de crisis económicas y, por lo tanto, de sus límites. Los límites de la democracia liberal. El primer límite. El liberalismo político construye un tipo de pueblo sujeto a prerrogativas. Es el individuo aislado que se hace a sí mismo, el portador de preferencias personales, susceptibles de ser homogeneizadas y contabilizadas por el voto. No es un individuo deliberativo que construye opinión en el debate público, ni un ciudadano dependiente de todos los demás, sino un solitario consumidor que elige ofertas políticas como quien elige tamaños o texturas de ropa. Ese pueblo es el pueblo individuado del liberalismo. Pero a pesar de la utopía liberal del individuo que se produce a sí mismo, siempre existen otros pueblos subyacentes dentro de la ciudadanía liberal. Son los sindicatos, los gremios, las comunidades agrarias, las asociaciones territoriales, laborales o funcionales, que públicamente no son visibles, pero que unifican territorialmente criterios colectivos, regulan asuntos comunes locales, protegen o defienden cotidianamente a sus miembros de la arbitrariedad gubernamental, de las burocracias o la patronal explotadora. Las personas siempre y en todos los países del mundo están organizadas de una u otra manera, de maneras múltiples y complementarias. Cada individuo es un integrante de manera simultánea de numerosos agregados sociales, tradicionales y modernos. Es decir, es un ser social que en cada uno de sus microcosmos sociales ha aprendido a hablar, a juzgar, a comprender la señalética simbólica del mundo, a usar el dinero o la computadora o las leyes o el arado o a influir y a actuar en correspondencia a cómo los demás esperan que actúe. Pero pese a todo ello, para el liberalismo esta asociatividad molecular le es irrelevante a la hora de instituir la arquitectura de la soberanía política. Sin embargo, cuando la economía se estanca, como hoy, cuando la autosuficiencia se desploma ante la evidencia del desempleo,
la masiva precariedad laboral, la injusticia y la desigualdad, esas asociatividades prácticas saltan a la palestra pública, se articulan, se fusionan con otras para hacer valer como indignación y movilización el sufrimiento soportado, para hacer oír narrativa, su voz y llegado el caso, para sustituir los imaginarios y las narrativas de la vida en común, de porvenir, por encima o en contra de las narrativas ahora fallidas de las élites poderosas gubernamentales. Es decir, para producir políticas plebeyas desde abajo. Surgen así los distintos movimientos sociales, los levantamientos populares, en algunos casos los estallidos. Se trata de maneras plebeyas de politización colectiva, de democratización de la palabra y la acción. Los asuntos públicos anteriormente monopolizados por unas burocracias y las élites efectivas se vuelven ahora de dominio popular. Todos se sienten convocados a opinar o a proponer y a actuar. En ese momento es el momento democrático de la plebe en acción, que reorganiza el sentido del mundo, que alumbra nuevos posibles de vida en común. Pero la democracia liberal no puede comprender esa realidad. Hay una ceguera epistemológica para dar cuenta de estas realidades moleculares de la sociedad, de su visibilidad cíclica. Peor aún, hay un obstáculo cognitivo para comprender las formas de fusión activa de esas moléculas colectivas. Por eso, cuando se hacen presente, no atinan más que a descalificarlas como fruto de algún desorden mental o de una conspiración. La ideología liberal no es un conocimiento del mundo, sino una fe, una creencia. Y todo lo que está fuera de la creencia o no existe, o es una herejía a purgar, o un salvajismo a disciplinar. Que luego estos colectivos populares que salen a las calles sean calificadas, por ejemplo, como alienígenas, según la escabrosa declaración de la esposa del presidente chileno Piñera, al preguntarse por el origen de los cientos de miles de jóvenes durante el estallido de 2019, muestra hasta qué punto el ideologema liberal es, por sobre todo, un prejuicio respecto al mundo. Así, imposibilitada de comprender esta realidad de la composición molecular de la vida colectiva, la democracia liberal está condenada a ser rebasada recurrentemente por los hechos en los tiempos de crisis, sin que pueda dar una solución a esos desbordes. Por cansancio, coacción o soborno, podrá apaciguar o asfixiar temporalmente la ebullición colectiva, pero no podrá darle solución, creando las condiciones de nuevos estallidos que pondrán más en duda la propia pertinencia histórica de esas formas de democracia liberal. El segundo límite, la igualdad como falacia. La democracia liberal funciona como un mercado de ofertantes y demandantes. Cualquier persona tiene derecho a organizarse, a plantear propuestas de la vida en común. Igualmente, todo ciudadano posee la facultad de hacer conocer sus iniciativas y a competir electoralmente por la adhesión de las preferencias o simplemente de esperar la presentación de ofertas y optar por una de ellas. Son las elecciones. La igualdad de oportunidades para hacer política es una condición universal de la ciudadanía moderna. Nada impide que unos puedan agruparse y otros no, que puedan ser electos y otros no. La democracia liberal se enorgullece de su apego a la igualdad política de los ciudadanos. Sin embargo, esto no siempre fue así. En los inicios del régimen liberal, solo los propietarios votaban y los que carecían de dicha propiedad inmueble no lo podían hacer. De la misma manera, las mujeres solo adquirieron el derecho al voto a mediados del siglo XX, incluso en las democracias más antiguas. En América Latina, en todos los estados nacientes, los indios, mayoría demográfica, no votaron hasta bien entrado el siglo XX. En todos los casos, no propietarios, mujeres, indios o jóvenes de 18 años conquistaron el derecho al voto frente a la propia institucionalidad liberal, únicamente a base de largas movilizaciones, levantamientos e insurrecciones. Pero además de ello, la igualdad que exhibe el liberalismo es la igualdad abstracta de la posibilidad de asociarse y competir, mas no la igualdad material, real, de competir en condiciones similares.
Esas condiciones materiales de participación y competencia política están brutalmente jerarquizadas por ubicación étnica y clasista. Un campesino de la Puna, de apellido indígena, que apenas ha llegado al bachillerato porque había que trabajar con la familia para poder comer y que pronuncia con dificultad el castellano porque su lengua materna es el quechua, no está en las mismas condiciones de competir, de ser tomado en cuenta por la opinión pública, que un conocido empresario, educado en las mejores universidades extranjeras, que habla 3 idiomas y desplaza el cuerpo y el tono de la voz con la autoridad de quien se sabe reconocido, admirado e influyente entre los influyentes del país. Los dos son iguales en derechos, pero abismalmente desiguales en las condiciones materiales del ejercicio de esos derechos. El trabajador es claramente un intruso del Estado, en tanto que el empresario es ya, de manera natural, un sacerdote del Estado. Y si del despliegue práctico de las condiciones de existencia de la libre competencia en mercado político se refiere, el obrero del conurbano o el campesino de la Puna podrá hablar con sus allegados de barrio y trabajo de sus propuestas. Podrá ser invitado a una radio local para hablar a algunos cientos de oyentes. Y tal vez su hijo le ayude a elaborar un TikTok de campaña que podrá ser visto por otros miles, antes de quedar sepultado por una avalancha de otros TikToks mejor elaborados, más emotivos e impactantes de los oponentes. En tanto que el empresario o político de prosapia, alentado por poderosas corporaciones, podrá ser el acogido en los noticieros estelares de las más importantes cadenas noticiosas, para mostrarse encantador ante millones de espectadores. Su foto retocada abrirá la nota central de los periódicos. Las asociaciones más influyentes del país lo invitarán a magníficos cócteles para admirar y comentar la sapiencia del candidato. Y las redes sociales serán bombardeadas cada minuto por atractivas producciones audiovisuales perfectamente segmentadas por clase social, por barrio, por oficio, por preferencia musical, por tiempo de ocio, logrando en el día de millones de visualizaciones y de likes. Al final, que una candidatura se imponga no es fruto de las brillantes ideas que propone, sino el resultado natural de la colusión estructural del dinero y el poder político. La igualdad de oportunidades en realidad encubre la abismal diferencia de quienes compran o pueden comprar millones de oportunidades con dinero frente a los que solo tienen una única oportunidad resultante de su propia existencia y su pobreza. Ahora, ciertamente esta complicidad estructural entre el poder económico y el político no es fatalista ni es irreversible. En ciertos momentos extraordinarios de los grandes estallidos sociales, el efecto político de la clase dominante y el dinero tienen obstáculos para validarse. Como en las crisis económicas el sistema de creencias dominante se fractura y debilita, hay posibilidades de que otros criterios de legitimación populares, la denuncia de la injusticia, la demanda de reconocimiento de lo popular o la distribución de riqueza puedan sobreponerse a la lógica mercantil del mercado político, dando lugar a la irrupción de liderazgos con facultad de agregación de lealtades colectivas y victorias electorales. Es el caso de Evo Morales en Bolivia o de Lula en Brasil, pero en todos los casos estos resultados excepcionales en la historia política no son fruto de la eficacia de la igualdad liberal, sino el desbordamiento de la igualdad ilusoria y la instauración de un tipo de igualdad plebeya emergente de un nuevo principio de igualdad a partir de la acción colectiva, de la revuelta, del desacato. Pero hay otro principio de la igualdad que la democracia liberal demanda se le reconozca, la del intercambio de bienes políticos en el mercado de preferencia electoral. Al igual que en el mercado de bienes, ofertantes y compradores intercambian mercancías portadoras de un valor mensurable e igual, independientemente si ese valor está determinado por el tiempo de trabajo socialmente necesario, escuela marxista, o por la utilidad marginal que le asigna el comprador, escuela neoclásica. Para acceder al producto del otro, un teléfono en un caso, dinero en el otro, ambos entregan un valor similar para efectuar el intercambio. Se entrega valores similares al momento de comprar.
Aunque las mercancías sean de diferente valor de uso, de diferente utilidad, tienen algo en común, el valor-precio, y una igualdad fundamental, la magnitud de valor intercambiado. De ahí que Marx hablara de que el capitalismo supone la igualdad como un prejuicio popular. Pero en el mercado político las cosas no funcionan así. Lo que se intercambia son cosas inconmensurables entre sí. Ya sea en su forma o envoltorio, el votante entrega el voto y el ofertante una promesa, sin existir nada en común que las iguale. Nada iguale la promesa con el voto. Peor si tomamos en cuenta el contenido social de cada uno de estos flujos. El votante cede su soberanía, es decir, la facultad de decidir sobre los asuntos comunes, en tanto que el elector le entrega el monopolio de la decisión. Se tratan de objetos políticos imposibles de ser igualados. El intercambio ha transcurrido sin que nada en común circule, sin que nada valide ningún tipo de igualdad entre el ofertante y el receptor. De hecho, es la desigualdad absoluta, pues uno entrega el único momento, el único pase con el poder de decidir sobre asuntos políticos que le otorga la democracia liberal. Y a cambio, solo obtuvo la facultad de decisión monopolizada por otro que no es él. En los hechos es una expropiación de la soberanía política. Más que un acto de fe, es una capitulación del votante frente al votado. Pero entonces ya no es ni siquiera un verdadero mercado político, pues esto supondría el intercambio de algún tipo de igualdad abstracta o real. Así, cuando se llega al último refugio de la igualdad simulada por la democracia liberal, el recuento de votos en el que cada persona vale un voto y nada más, la igualdad ya ha quedado triturada por la desigualdad en la conformación material de las élites políticas competidoras, por la inexistencia de un intercambio de bienes conmensurables y el clientelismo político. ¿Significa esto que no sirve votar en las elecciones? No, no significa eso, ni mucho menos. La votación para elegir gobernantes forma parte de la experiencia popular, del hecho democrático, a pesar que muchas veces lo que obtiene es más sufrimiento o decepción. Incluso los propios escasos momentos de efervescencia social, cuando la sociedad individuada se fusiona en una sociedad deliberante y protagónica de su destino, es la votación la que canaliza gran parte de esa energía popular constituyente. La votación es, por tanto, una conquista democrática de las luchas sociales, y cualquier reforma o ampliación de la democracia pasa ineludiblemente por recuperar la elección para renovar gobernantes. Lo que sí significa es que cuando las clases populares concurren a la votación sin debate público, sin participación, sin movilización cultural que amplíe en la experiencia colectiva el campo de transformaciones posibles, sin horizonte compartido de reformas que aumente derechos, sin el entusiasmo movilizador de las clases populares por aumentar la igualdad material o defenderla, lo más probable es que se consume una nueva estafa. Esa forma envilecida de la transacción política es el fundamento material de lo que O'Donnell llamaba la democracia delegativa. Y como se ve, no es una excepcionalidad latinoamericana, sino un desenlace ineludible de cualquier experiencia democrática liberal del mundo. Solo la experiencia colectiva y el protagonismo social pueden desmontar la caja de pasivización electoral que significa la democracia liberal y ampliar los espacios de democratización de la política. Y nuevamente, si esto sucede, no será por la democracia liberal, sino a pesar de ella. Tercer límite, la tendencia creciente a la oligarquización del poder. Si, como lo reitera Schumpeter, la democracia es la competencia entre grupos de individuos por la adquisición del derecho a decidir sobre el resto, así literal lo dice Schumpeter,
Es por lo demás evidente que la democracia en cualquiera de sus variantes liberales excluye el gobierno directo del pueblo. Ya sea cualquier definición que se tome, selección de gobernantes, poliarquía, gobierno para el pueblo, etcétera, 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 el núcleo de partida del liberalismo es la imposibilidad de que el pueblo, el demos, se autogobierne. Y a partir de ahí se hacen malabarismos para que el gobierno sobre el pueblo sea electo, que sea a través de representantes, que la elección sea transparente, competitiva, que el gobernante sea sometido a restricciones, etcétera, 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 y más etcétera. Ciertamente, el liberalismo político enumera muchos argumentos para descartar el autogobierno del pueblo, que es imposible reunir a millones de deliberantes de un país en una gran asamblea, que la gente por lo general no le interesan los asuntos públicos, que hay asuntos demasiado especializados que requieren de especialistas y burócratas eficientes, etc. Pero lo que son problemas y dificultades temporales que debieran ser resueltos con más democracia u otras formas complementarias de democracia, para el liberalismo son la virtud para justificar los dispositivos de expropiación de las facultades populares. Esto es, de la desdemocratización estructural. Que no se puede reunir millones de personas para deliberar, entonces erijamos representantes, pocos para que ellos deliberen a nombre de los muchos, responde el liberalismo. No importa que en ocasiones recurrentes las sociedades son capaces de reunir millones de personas para hacer oír su voz, su protesta o su decisión sobre algún tema, o que los celulares, además de selfies, pueden intercomunicar opiniones y deliberaciones de millones de ciudadanos en torno a un tema relevante que les afecta a todos. Que las personas por lo general no se involucren en los asuntos públicos, claro, y muchas veces esa apatía surge de impotencia frente a unas élites insensibles que deciden más preocupados por el monto de los sobornos que podrán recibir de los poderosos que por la opinión pública de los ciudadanos. Y cuando sí se involucran y salen a las calles, la gente a manifestar su posición, lo que reciben es la represión policial o los insultos presidenciales, como recientemente lo hizo el presidente francés al calificar al pueblo movilizado que demandaba que no se aumenten los años de aportación para las pensiones de flojos. Así, lo que son dificultades a resolver con más y nuevas formas enriquecidas de democracia y participación social, la democracia liberal lo asume como justificativo para la desdemocratización de su propia democracia y para la concentración autoritaria de decisiones en élites especializadas que deciden el destino de la mayoría. Con excepción de los momentos de efervescencia social en que la representación adquiere grados de transparencia inmediata con el sentimiento popular, esos son momentos excepcionales, la voluntad general que emana de esta ruta procedimental del demoliberalismo es una ficción política. La suma aritmética de preferencias individuales no es una voluntad política colectivamente construida, pues si lo fuera, Taylor Swift, con sus 3.900 millones de visualizaciones y de likes, debería ser la presidenta del mundo, o al menos la secretaria general de las Naciones Unidas. El liberalismo político suplanta la interacción política deliberativa del pueblo, la real voluntad general, por los likes del voto. El resultado final será la consagración de una voluntad de los poderosos bajo la ritualidad de la consulta a las mayorías menesterosas. La democracia liberal, mediante la sistemática concentración de decisiones políticas en pocas manos, es en definitiva un algoritmo de oligarquización espectacularizada del poder político. Prioriza a las élites por encima del demos, la representación por encima de la participación, la especialización por encima de la deliberación. Y no se trata de una desviación del espíritu democratizante, es una elección premeditada de monopolizar decisiones en los representantes, mejor aún en el Ejecutivo. Por eso el orgullo desenfrenado con el que enrostran su definición de democracia como selección de élites que toman decisiones. La ley de hierro de Michels respecto a la inevitable oligarquización de las formas políticas partidarias y sindicales, en realidad es un colorario
de la ley de hierro, de la inevitable oligarquización del Estado democrático liberal. Ciertamente hay momentos en que estas tendencias son revertidas con el desplazamiento radical de élites políticas gubernamentales e incluso la modificación clasista y étnica de los grupos gobernantes. Pero eso sucede en momentos de grandes sublevaciones, revoluciones y estallidos sociales que modifican las estructuras del Estado, las instituciones y la composición social de los gobernantes. No es la democracia representativa la que promueve esta democratización de los sujetos, sino es el desborde de otras formas de democratización prevenidas que producen ese resultado. La democracia como agravio. Que en los años 80 del siglo XX se instituya el matrimonio del modo de acumulación del libre mercado con el modo de dominación de la democracia liberal, más que una deriva fortuita, lo que se tiene es una natural homologación de prácticas sociales de concentración del poder que tienden a empoderar más a los que más tienen. Roto el pacto social de los años 70, debido a la crisis económica del siglo pasado, todas las experiencias de privatización de empresas públicas, de recursos naturales, de desmantelamiento de derechos laborales en el mundo entero, han venido de la mano de regímenes políticos democráticos representativos, incluidos los de reciente data de Europa del Este y Rusia. En América Latina, la apropiación privada de lo público no fue la democracia por la que la gente se movilizó contra las dictaduras. Los múltiples movimientos de derechos humanos, los diversos movimientos obreros, vecinales, juveniles y campesinos que reconquistaron las libertades democráticas en los años 80 del siglo pasado, pelearon por su derecho a organizarse y opinar sin ser encarcelados o asesinados, por su derecho a protestar contra el abuso patronal sin correr el riesgo de ser desaparecidos, por su derecho a mejorar colectivamente sus condiciones de vida. Que esto tome la forma de democracia representativa era una posibilidad, nada más que una posibilidad, no era algo inevitable. El presidente argentino Alfonsín lo resumía de una manera sobria al señalar que democracia no es solo votar, sino que además con ella se come, se educa y se cura, decía. Pero la oleada global neoliberal ya venía con un ímpetu arrollador. El estatismo desarrollista no tenía ya herramientas para remontar la crisis de la deuda y la inflación. Los organismos internacionales de crédito y los gobiernos más poderosos entonaban la misma balada de privatización y recorte del Estado social. Así, el neoliberalismo se presentó como el futuro y con la caída de la Unión Soviética como el único camino posible. Libre mercado y democracia liberal eran el glorioso destino del fin del progreso de la humanidad. El agravio de los humildes. 40 años después, los datos son elocuentes de esta gran estafa. Entre 1977 y 2022, el salario de un trabajador medio estadounidense creció un 15%. En cambio, el salario de un directivo ejecutivo, un 1.209%. La diferencia entre el ingreso de ambos, que en 1980 era de 30 veces, de 1 a 30, un trabajador y un ejecutivo, en favor del ejecutivo, el 2022 ha pasado a 344 veces la diferencia. Hoy el 10% de los norteamericanos poseen el 76% de la riqueza de su país y el 50% pobre solo el 1% de la riqueza. Para Europa, el profesor Piketty ha demostrado que el 10% de la población más rica ha pasado de controlar el 28% de la renta nacional el año 1980 a ser propietaria ahora del 36% del 2020. En América Latina, en el mismo periodo, las cosas han sido peores. Entre 1980 y el 2005, no solo la desigualdad, para entonces ya escandalosa, ha pasado del 0,5 al 0,52 en la escala de Gini, sino que además la pobreza pasó del 34 al 45% de la población. El resultado económico de la fusión de neoliberalismo con democracia liberal no ha sido afortunado.
Sin embargo, se dirá que en los últimos 30 años en el mundo la pobreza se ha reducido drásticamente del 36 al 9%. Es cierto, pero todo ello fundamentalmente como obra de China, que no es precisamente un modelo de democracia liberal. Entre 1980 y el 2020, China ha sacado a 800 millones de habitantes de la pobreza, convirtiéndose en la reducción más rápida y numerosa que registra la historia humana. Es curioso, pero en la lucha contra la desigualdad y la pobreza, la democracia liberal ha perdido frente a un sistema político de partido único. Con estas cifras, la democracia liberal no tiene mucho de qué enorgullecerse en cuanto a bienestar económico de los ciudadanos que se cobijan en ella. Si algún emblema puede mostrar en las últimas décadas es la reducción de los impuestos a los ricos. En Europa, del 70% sobre sus ingresos en los años 70 al 48% en 2020. En Estados Unidos, del 72% al 35%. En tanto que la contracción de la propiedad pública, que antes se movía entre el 15 y el 30% del capital total de un país en los años 70, para el 2020 ha caído entre el 0 y el 5%. No resulta extraño, por tanto, que en los últimos años el malestar social y la desafección con las democracias se expanda por el mundo entero. Si la democracia no llega a los bolsillos, ¿por qué habría de reclamarse un apego popular a ella? Si la gente no come ni mejora sus derechos sociales con la proclama de valores liberales, más aún cuando sus defensores occidentales los pisotean cuando de negocios y cálculos geopolíticos se trata, por ejemplo, financiando golpes de Estado para contener el supuesto comunismo, como en Chile, con Pinochet, o apoyando a monarquías absolutas como Arabia Saudita para contener a Irán, etcétera, etcétera. El desencanto con la democracia liberal tiene, por tanto, un fundamento material. Ella no ha podido y quizás no podrá democratizar la riqueza, hasta un punto tal que rompe los márgenes de tolerancia moral hacia las desigualdades que las sociedades tienen. El retroceso de la adhesión democrática no es un problema de falta de conciencia democrática de los pueblos, ni de errores pedagógicos, ni mucho menos de derivas autoritarias de la gente. Si fuera así, el problema del desapego se resuelve con propaganda y sermones. Es un tema de bienestar, de economía, de igualdad material y de igualdad social. Si la democracia liberal no resuelve estos temas que agobian a las personas, es inevitable que esas personas asuman la democracia como un agravio y busquen otras opciones de organización política que le devuelvan un mínimo de esperanza en mejores condiciones de vida. Si nos fijamos con atención a las mediciones de lealtad democrática que hacen distintas instituciones, los momentos de mayor apego y confianza en ella son cuando está asociada a avances de igualdad, cuando se amplían derechos, cuando se redistribuye riqueza, cuando mejora la salud y la educación pública. Ahí es cuando la gente ve que la democracia toca sus bolsillos y su alma. Eso es lo que precisamente sucedió durante la primera oleada progresista latinoamericana, entre los años 2004 y 2015. En esos años, la economía creció por encima del 3.1%. La desigualdad se redujo del 0,52 al 0,46 en la escala de Gini. La pobreza se contrajo del 45 al 29%. 70 millones de latinoamericanos salieron de la pobreza. Las clases sociales de ingresos medios pasaron del 21 al 34%. El consumo popular aumentó, el ahorro mejoró y con ello también el respaldo a la democracia. Pero todos esos avances no fueron el resultado directo de la vigencia de la democracia representativa, sino de otras democracias que empujaron, impusieron en las calles, en las revueltas, en los debates públicos y luego en las urnas esas reformas de igualdad. Ellas crearon la agenda de la igualdad en el imaginario colectivo, que luego dio paso a la emergencia de liderazgos carismáticos y de partidos con suficiente legitimidad como para ganar elecciones y cumplir esas disposiciones. Las agendas de igualdad siempre son democratizaciones plebeyas, que cambian el sentido común de las sociedades y predisponen a cambios políticos, institucionales y electorales.
Son esas democracias plebeyas de mujeres, de indígenas, de pobladores, de obreros, de jóvenes, los que alumbran otros cursos de acción posibles que luego crean nuevas mayorías electorales para su realización gubernamental. Pero cuando esas mejoras materiales se detuvieron, o peor, retrocedieron, la frustración y la decepción se apoderaron de los sentimientos colectivos. Durante más de una década la gente había asociado bienestar y participación con democracia y Estado redistribuidor. Y si ese bienestar y participación se detenían, o peor, se comprimían, democracia y Estado no podían menos que hundirse en la escala de valores de una parte importante de las clases subalternas. El apoyo de sectores populares a soluciones de derecha autoritaria y en ocasiones antidemocrática será la vía para exteriorizar ese enojo colectivo. No es que el pueblo se ha vuelto neoliberal, ni que anhela perder derechos conquistados a lo largo de los siglos, pero si la democracia y el progresismo no significan avances de igualdad material, ni avances sociales, la búsqueda de otras opciones individualistas y autoritarias estará servida. El abandono de la agenda plebeya de la democracia como igualdad ha de engendrar monstruos que lamentablemente amenazan con devorar a la propia democracia. El agravio a los privilegiados. Lo paradójico es que en ocasiones la propia aplicación de la democratización económica también puede engendrar tendencias autoritarias, como si la propia igualdad tuviera un costo social que se debe asumir. A diferencia de las anteriores democratizaciones liberales, en este caso es la propia ampliación sustantiva de la democracia, o lo que Rancière denomina la parte de los que no tienen parte, la que genera reacciones mezquinas en defensa de privilegios de minorías. Un ejemplo de ello son las derivas políticas polarizantes de lo que Milanovic denomina la curva de elefante. Es una categoría económica. En la modificación mundial de los ingresos económicos. En las últimas décadas, dice él, las economías de bajos ingresos densamente pobladas han tenido un incremento de sus ingresos en términos proporcionalmente mayor que el incremento de los ingresos de las clases medias de las economías desarrolladas. Y eso fundamentalmente por el empuje de China y la India. En tanto que en contraparte, el 10% más rico de las economías avanzadas han visto dispararse sus rentas. Tomando como cero el momento de igualdad absoluta, en la que todos tienen lo mismo, y 100 cuando una sola persona concentra todos los ingresos del mundo, Occidente ocupó siempre la posición media alta de los ingresos mundiales. Por ejemplo, un ciudadano pobre norteamericano que en 1988 ocupaba el percentil 74 de ingresos mundiales. Sin embargo, el 2018, de ese 74 ha caído al 65%. De la misma manera, un italiano de ingresos medios ha visto caer su posición 20 puntos en el mismo periodo. Y en general se trata de un declive en el rango global de riqueza de los sectores medios y pobres de los países occidentales. En contraparte, un ciudadano medio chino que el año 1988 ocupaba el percentil 35 bajo, el año 2018 ha alcanzado el percentil 70 alto. En general, las clases medias y bajas occidentales están siendo gradualmente desplazadas en su jerarquía mundial y en el acceso a bienes globales, eventos culturales, vacaciones, innovaciones, tecnología, etcétera, por una nueva clase media global proveniente de los países asiáticos. Y a medida que ciertos consumos globales ya se están volviendo inaccesibles para las clases populares y medias occidentales, la sensación de pérdida se acrecienta, dando pie a un espacio de disponibilidad para el crecimiento de discursos de odio, patrioteros y antimigrantes. Los avances en igualdad, en este caso global, generan un contramovimiento antiigualitario, en esta ocasión en el llamado Occidente. De ahí que no sea extraño que las narrativas polarizantes, antiigualitarias e incluso iliberales recluten muchísimos adeptos, en lo que Nancy Fraser ha venido a llamar la lógica tripartita de las nuevas derechas.
A una escala mucho más reducida es lo que ha acontecido también en Bolivia, durante el golpe de Estado del 2019. Desde la llegada de Evo Morales al gobierno, entre el 2006 y el 2019, cerca del 30% de la población indígena pasó de la pobreza a ingresos medios. El salario mínimo se multiplicó por 5, el crecimiento económico se estabilizó en torno al 4.8 anual y la desigualdad pasó de 0.58 a 0.40 en la escala de Gini. Sin embargo, desde inicios del gobierno, sectores de clases medias tradicionales vinculadas a profesiones liberales y la antigua administración pública se ubicaron en una irreductible oposición política al gobierno de indígenas y con el tiempo asumieron militantemente un antagonismo cultural a todo lo que él representaba. Pese a que en los 14 años no habían sido objeto de ninguna temida expropiación de sus bienes, incluso habían mejorado gradualmente sus ingresos salariales, esas clases medias, el 2019, salieron a las calles, realizaron paros de protesta, quemaron ánforas electorales, apoyaron el nombramiento de una presidenta de Estado sin sesión congresal, legitimaron la masacre cometida por militares y policías contra pobladores que defendían el gobierno y hasta rezaron alrededor de los cuarteles militares para que los uniformados instauren una dictadura militar. Esta polarización desdemocratizadora entre las clases medias tradicionales bolivianas deviene de la pérdida de reconocimientos de exclusividades de cargos y contrataciones estatales anteriormente asequibles de manera naturalizada por origen social, abolengo y lealtad étnica. Bienes y recursos que ahora están a disposición de más personas procedentes de orígenes sociales y de identidades étnicas diferentes, naciones indígenas. Claro, la instauración de un Estado plurinacional ha significado un raudo ascenso social económico de sectores indígenas populares. Ha posibilitado una remoción del origen social de la totalidad de las jerarquías de la burocracia estatal, que encima, debido a las políticas de nacionalización, ahora controlan un 35% del Producto Interno Bruto. El Estado ha trastocado los títulos de legitimación para optar a un puesto laboral, ministerios, diputaciones, embajadas, etc. O la adjudicación de obras públicas. Si antes contaba un apellido de origen extranjero, redes de amistad endogámicas, un título de posgrado, el color de piel blanqueada, el capital étnico, ahora cuenta muchísimo más la afiliación a un sindicato obrero o campesino, hablar aymara o quechua, o moverse en las redes de lealtad étnica de las comunidades campesinas. El ascenso económico de sectores populares e indígenas ha despertado odios viscerales y resentimientos morales de unas clases medias tradicionales que viven esta ampliación de derechos colectivos, esta igualdad, como una pérdida, como una expropiación imperdonable de su estatus social, de sus privilegios de sangre y color de piel heredado de sus padres y abuelos. Para ellos, la igualdad es un agravio, un desquiciamiento del orden natural del mundo. La democracia entendida como igualdad también tiene sus costos políticos y sus polarizaciones, pero pueden ser atenuados con más políticas democratizadoras, aplicadas ahora sobre los recursos de las élites más enriquecidas o impuestos progresivos sobre las fortunas, redistribución de la gran propiedad, etcétera, etcétera. Además, los hechos relevantes de estos avances en la igualdad no vienen precisamente de instituciones democrático-liberales. En el caso de los avances de la igualdad global, vienen de la mano de un sistema político de partido único, adherido a un Estado productor, China. En el caso de la igualdad en Bolivia, vienen de la mano de una insurrección indígena que permitió ocupar y transformar el Estado. El último agravio, el agravio a los impostores. Finalmente está el agravio a las élites liberales. En tiempos de crisis económica y de legitimación política, es natural que los consensos políticos se fragmenten y las viejas élites diverjan sobre la manera de mantener el dominio social. Una parte de las derechas se escorará hacia la extrema derecha, autoritaria, y buscará retomar el viejo orden, solo que ahora, para ello, en vez de seducción, abanderará la sanción, el castigo o la venganza a quienes consideran son los maliciosos responsables de este desorden, no solo económico, sino también moral.
sindicatos ambiciosos, migrantes que arrebatan empleos, mujeres que exageran en sus derechos, indígenas igualados, etc. Estado que roba a los emprendedores, comunistas que encarnan al demonio en la tierra, etcétera, etcétera. Añoran la vieja estabilidad del mercado, aborrecen los derechos cristalizados en el Estado, les indigna la igualdad porque consideran que eso destruye las jerarquías sagradas de la empresa, la familia y la servidumbre individual. Son melancólicos de un imaginario e idílico pasado mercantil en la que los capaces tenían lo suyo y los fracasados el desprecio merecido de su marginalidad. Pero a diferencia de antes, cuando creían que la autoridad del mercado era fruto del convencimiento y de su superioridad histórica sobre el Estado, ahora creen que hay que imponerla a palos si es necesario. Consideran que la democracia ha premiado a una mayoría incompetente e ignorante y que por salud pública hay que hacerles entrar a la fuerza a las virtudes del individualismo, el mercado y la ley del más fuerte. Les parece un exceso la democracia, un exabrupto los derechos y un insulto la igualdad. Por eso, cuando pueden, asaltan los parlamentos como en Estados Unidos o Brasil. Si es necesario, están dispuestos a masacrar y a hacer golpes de Estado como en Bolivia. No son demócratas por convicción, sino por utilidad táctica. Por todo ello, estas derechas antidemocráticas y antiigualitarias no son una excrescencia parasitaria de la democracia liberal, sino el desemboque inevitable de las aberrantes injusticias que la misma democracia liberal acumula en el tiempo y se visibilizan en las crisis. La democracia compuesta. El debilitamiento del apego democrático de las sociedades no es, por tanto, un tema transitorio, es estructural. El abstencionismo electoral, la corrupción de los mecanismos representativos en la toma de decisiones, el apoyo a otros regímenes de gobierno no democráticos y el respaldo a propuestas autoritarias no son el síntoma, o mejor, son el síntoma de un declive histórico, institucional, de la forma dominante de la democracia liberal. Y por sí misma no puede subsanar ese declive porque emerge de sus propias cualidades intrínsecas. Lo peor es que este marchitamiento demoliberal insufla el crecimiento de corrientes políticas autoritarias, fascistoides, que amenazan con devaluar también otras formas de democracias existentes. Claro, si las autoridades electas no les importa el sufrimiento económico o social de los votantes, ¿por qué ellos habrían de confiar la importancia de su voto o la eficacia benévola de la autoridad? No hay motivo alguno para hacerlo. Si las dificultades de la vida diaria no se inmutan o se agravan con cada nueva votación, ¿por qué habrían de tener entusiasmo por participar electoralmente? No hay motivo alguno. Esa es la fuente del problema. Cuando las democracias abandonan la misión de igualar y se concentran mezquinamente en los principios y valores, tal como lo hacen contemporáneamente las democracias representativas, se mutila el ideario democrático de la sociedad, que ve cómo unas diminutas roscas políticas se benefician con los mentados valores y principios. Democracia en los momentos de lealtad hacia ella, por parte de las clases populares, fue poder comer mejor que la semana pasada, sin que otros coman peor. Fue tener una remuneración laboral mejor que el mes anterior, sin que otros acaparen fortunas para los 100 años venideros. Fue recibir una educación y una salud mejor que el año anterior. Fue comprobar que su trabajo y su derecho es similar a los de los demás. Fue saber que su preocupación, su dignidad y su voz cotidiana cuenta a la hora de definir el destino colectivo. Es decir, fue la ruta de la igualdad. En la memoria popular, la democracia verdadera, como la llamaba Marx, fue y debiera ser una creciente mejora de las condiciones de vida de las mayorías, de su influencia diaria en los asuntos comunes, y saber que a los hijos les irá mejor todavía. Fue y debiera ser un horizonte predictivo de bienestar y protagonismo social. Solo esto puede también derrotar a las derechas extremas autoritarias, y está claro que para alcanzar ese mínimo de convivencialidad, la democracia representativa ya no basta. ¿Significa esto que la democracia liberal hay que arrojarla al basurero de la historia? No, para nada. La democracia representativa forma parte de los artefactos políticos que las sociedades contemporáneas han creado para organizar la vida en común.
Es una conquista histórica frente a las dictaduras y las dinastías. En ella está amalgamada la historia de derechos políticos básicos de los pueblos para asociarse sin coacción, para pensar lo que uno quiera, para participar regularmente en la elección de autoridades. Y esa es la base mínima, pero solo la base mínima indispensable de cualquier otra forma de gobierno que supere con más democratización a la democracia representativa. Pero a la vez está claro que la misión de la igualdad material, pilar de la historia histórica de herencia democrática de las mayorías sociales, no emerge del igualitarismo formal y decorativo que impulsa la democracia liberal. La demanda de igualdad sustantiva viene de otras familias democráticas, viene de la comunidad agraria, que pone límite a la propiedad individual y continuamente atempera las diferencias entre ricos y pobres. Viene de los sindicatos laborales que en la pugna salario-ganancia buscan acortar la diferencia entre lo que se apropia el patrón y lo que queda con los trabajadores. La igualdad viene de los movimientos sociales disruptivos que siempre son portadoras de horizontes universales, ya sea para recuperar la propiedad común de recursos naturales o empresas estratégicas, para ampliar un nuevo derecho, un reconocimiento o una redistribución de la riqueza social. Igualmente, el protagonismo político de la sociedad, en el que la gente de a pie sea reconocida cotidianamente como digna portadora de ideas, de preocupaciones y soluciones a los temas que le afectan, no viene del voto mercadeado cada 4 años. Vienen de las múltiples estructuras moleculares de la sociedad, vienen de la mano de las demandas movilizadas, de las asambleas barriales, de las marchas de protesta, de los levantamientos, de los estallidos. Todas ellas son formas de protagonismo plebeyo de la sociedad que, sin mucho esfuerzo, algunos pueden ser complementados y canalizados mediante mecanismos de reconocimiento vinculante de las decisiones, incluso por medio de plataformas tecnológicas de información, consulta o cabildeo. Para recuperar la confianza colectiva, la democracia necesita democratizarse con múltiples formas de participación de la plebe en acción. No se trata de especular ociosamente con recetas normativas de lo que debiera ser la democracia. Ese es un impotente y ocioso ejercicio mental. Solo se trata de desbloquear lo existente, de liberar la energía constituyente y gubernativa de las múltiples formas populares que ya existen frente a nuestros ojos. Se trata de una operación de coexistencia decisional, de cogestión y de codeterminación gubernativa de varias formas democráticas, incluidas la democracia representativa, pero también de otras formas democráticas que pueden emerger con el tiempo. Es decir, se trata de dar paso a la democracia como cogobierno de múltiples democracias. A esto es lo que hemos de denominar democracia como composición de democracias. Con ello se desbloquea una realidad multidemocrática, democracia intercultural o multicultural de las sociedades que hasta ahora, para manifestarse frente a un minimalismo demoliberal, ha tenido que irrumpir como levantamiento o estallido social. No se trata de estatizar las acciones colectivas ni los movimientos sociales. Esa sería la muerte de esta forma de democratización. La fuerza de estas experiencias democráticas radica en que surgen por fuera del Estado, a veces contra el propio Estado. Pero tal como la historia de las luchas sociales lo demuestra a lo largo de este siglo, estas expresiones de asociatividad no estatal siempre han inscrito en el propio ordenamiento estatal de leyes, decretos, presupuestos e instituciones los breves e intensos momentos de sus victorias y los largos y recurrentes momentos de sus derrotas. Ahora de lo que se trata es de inscribir estas pulsiones democratizadoras de la autonomía de lo social como parte de la continua democratización de las decisiones gubernamentales. Y como el Estado es la cristalización de lo común de una sociedad, solo que por monopolios con efecto vinculante, de lo que se trata es de construir instituciones gubernativas flexibles y sensibles, capaces de articular estas múltiples formas de deliberación y decisión social
al menos en la codecisión de los temas centrales que afectan la vida del conjunto de todos. Se trata de andar por un camino donde autodeterminación social se mira en su antagonismo hacia el Estado, pero también en su tensionada complementariedad y codeterminación gubernativa con el mismo Estado. Y está claro que esta composición de la democracia o de democracias no será fruto de una astucia gubernamental. Como siempre, en este caso, de darse, será una obra de la propia acción colectiva y protagónica de la sociedad. En otras palabras, la salvación de la democracia no vendrá de la mano de quienes hacen de ella un negocio político de oligarquías. El renacimiento democrático, como siempre, será una obra de la propia insurgencia democrática de la sociedad, especialmente de las clases más desposeídas. Muchas gracias.